El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad, y su funcionamiento. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar realizando un análisis sobre lo que es la inflación en Bolivia y la incidencia de los precios del petróleo en Bolivia. Para ello, vamos a comenzar nuestra sección con el momento económico-financiero y básicamente dentro de lo que es el presupuesto general del Estado, se destaca que 1.500 millones de dólares están destinados para la subvención de combustibles de diésel y gasolina. Y algo que es importante, fundamentalmente, que 1.500 millones de dólares representan aproximadamente un 60-70% del déficit fiscal y sin duda alguna su sostenibilidad está cuestionada en el tiempo. Los invitamos a que nos acompañen a nuestro programa de Economía y Negocios y en tal sentido vamos a ir a nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con el doctor Rolando Caballero Martínez, a quien brindamos un cordial saludo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, estimado doctor Rolando Caballero. Muy buenas noches, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, y de antemano muchísimas gracias por considerarme en el magno evento académico, en el programa académico de televisión, Economía y Negocios de nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, del Departamento de Santa Cruz, y también muy agradecido también a todos los amigos, buenos amigos allí del departamento de Santa Cruz, y de manera muy general, muchísimas gracias y un cariño muy especial a todo el departamento de Santa Cruz. Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, apreciado doctor. Queremos agradecerle en primer lugar, por su tiempo. Y en segundo lugar, también por brindarnos su perspectiva. En nuestra sesión del día de hoy estaremos realizando un análisis de la inflación en Bolivia y los efectos de los precios del petróleo. Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos explicar brevemente el perfil del doctor Rolando Caballero Martínez, quien tiene un doctorado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y de igual manera tiene una maestría en economía por la UNAM. Es ingeniero comercial de la Universidad Técnica de Oruro y dentro de su perfil profesional se ha destacado como exdirector del Banco de Desarrollo Productivo, es investigador en economía, es dictaminador en revistas especializadas en economía y de igual manera es docente de pre y de posgrado en métodos cuantitativos en diferentes universidades. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, uno de los principales objetivos de este programa o propósitos es dar a conocer los resultados de investigaciones, ¿no? Y en nuestra sesión, el tema de hoy está basado en dos publicaciones, en dos artículos científicos, donde el doctor Rolando Caballero ha participado como autor en revistas académicas especializadas. Queremos comenzar nuestra entrevista haciéndole la pregunta a nuestro invitado sobre cuáles serían los factores teóricos
explica por qué en unos países tienen alta inflación y en otros países tienen baja inflación. Y aquí queremos poner como contexto lo que ha pasado después del periodo post-pandemia, donde en el mundo básicamente ha existido si recordamos, 2021-2022, un contexto de inflación global de manera generalizada. No en todos los países, pero sí en la mayoría de los países. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que explican por qué unos países tienen alta inflación y otros países baja inflación? No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, y muchísimas gracias a nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y muchísimas gracias al Departamento de Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, es una excelente pregunta, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Prácticamente los factores teóricos que explicarían por qué algunos países teóricos tienen alta y baja inflación vendrían a ser un cóctel de variables, pero si nos vamos a la parte de teoría macroeconómica, por ejemplo, aquellos países que generalmente tienden altas tasas de inflación, como el año 2022, que Argentina cerró con una tasa de inflación acumulada a 12 meses de alrededor de un 89% y Venezuela alrededor de un 120%, se explica por inexistencia de disciplina fiscal, mala aplicación de políticas monetarias y cambiarias, una pérdida del valor adquisitivo de su moneda nacional y una terrible devaluación de las monedas nacionales, en este caso el peso argentino y el bolívar venezolano, respecto a la moneda patrón que es el dólar americano. Eh, Eso de manera muy general respecto a aquellos países que han tenido altas tasas de inflación. Sin embargo, aquellos países en contraparte que han tenido bajas tasas de inflación, generalmente desde un punto de vista teórico, se debe a que aplican políticas monetarias y cambiarias correctas, generalmente manipulando las tasas de interés. No existe una pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional y existe un apoyo incondicional a la inversión pública o privada con la finalidad de fortalecer fundamentalmente la demanda interna. Quizás hay un tema teórico, ya desde un punto de vista teórico también es la aplicación de un esquema de blancos de inflación, un esquema de objetivos de inflación que teóricamente procura llevar a tasas de inflación bajas y estables en torno a una banda, un intervalo. Y para la misma existen distintos prerequisitos teóricos que se deben de cumplir, un fortalecimiento de las reservas internacionales. El único instrumento para poder influir en la tasa de inflación serían las tasas de interés y sobre todo una autonomía y credibilidad de la autoridad monetaria, valga decir que no esté supeditada a decisiones u órdenes de la autoridad gubernamental. Eso desde un punto de vista teórico, estimado doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Perfecto. El gobierno, bueno, hace unos meses atrás, el presidente del país resaltó de que Bolivia, si mal no lo recuerdo, estaba dentro de los 5 o los 10 países que tenían menor inflación del mundo y esto se destacaba como un logro económico. ¿Por qué en Bolivia la inflación es baja y realmente es un logro económico? ¿Cuál es su perspectiva? Muchísimas, Estábamos mencionando, ¿no es cierto?, que ha habido un contexto de inflación en otros países. Adelante, por favor. muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, el caso de Bolivia sí es un caso particular. En principio hay que aceptar que en Bolivia hasta la fecha existen tasas de inflación bajas y estables, acumulado 12 meses por debajo de 2,8%.
Sin embargo, no es sostenible en el tiempo. La misma obedece a un cóctel de variables de que Bolivia registre tasas de inflación bajas. Por ejemplo, la aplicación de algo que no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo, el tema de los subsidios a ciertos productos estratégicos que realiza Bolivia, por ejemplo, el tema de los carburantes, el diésel, la gasolina, el subsidio que realiza, por ejemplo, a la harina de trigo. También el hecho de que Bolivia haya registrado tasas de inflación bajas es el tema del mantenimiento de un tipo de cambio nominal fijo apreciado desde noviembre del 2011 hasta la fecha a la altura de 6,96 pesos bolivianos por dólar americano, que la misma ha conllevado a una continua apreciación del tipo de cambio real, teniendo un efecto pernicioso y negativo sobre los productos transables que tiene nuestra economía para poder exportar fuera de nuestras fronteras. Y a esto se suma el hecho de que también no es un secreto que en Bolivia ha existido una disminución significativa en el tema de las reservas internacionales a la altura de 15.000 millones de dólares ahí por el 2014, que ahorita está bordeando más o menos la altura de unos 4.300 millones de dólares el nivel de reservas internacionales. Entonces, las políticas monetarias, cambiarias que ha aplicado la autoridad monetaria para mantener tasas de inflación bajas no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo. Y a esto se suma de que es bien sabido también que la autoridad monetaria, el Banco Central de Bolivia, no es totalmente independiente. De manera continua, de manera reiterada, la autoridad gubernamental, es decir, el actual gobierno, ha estado presionando al Banco Central de Bolivia por el tema de la demanda de divisas para poder cumplir su proyecto de inversión pública. Entonces, si no se corrige el tema del déficit fiscal y si no se busca aumentar de manera significativa el ingreso de divisas para fortalecer el nivel de reservas internacionales, el tema de los subsidios a ciertos productos estratégicos y tener un tipo de cambio fijo nominal ficticio a la altura de 6,96 pesos bolivianos por dólar americano realmente no es sostenible. Hay también añadir el tema de la restricción importante a la exportación de ciertos productos estratégicos, por ejemplo, el tema de la soya, eh, que bueno, en uno de sus documentos de investigación, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, también se menciona que es un impedimento, es un factor para tener tasas de inflación bajas y estables, pero obviamente afecta al tema de las exportaciones significativas que podría tener el oriente boliviano, Santa Cruz, con respecto a la soya fuera de nuestras fronteras. Eh, eh, bueno, eso sería, querido Perfecto, doctor. muy bien. Doctor Rolando, usted realizó un estudio sobre la inflación de Bolivia. En qué consistió su estudio sobre la inflación en Bolivia y cuándo podríamos definir una inflación alta y una inflación baja? ¿Cuándo? ¿O cómo podríamos definir cuándo en nuestro país tenemos una inflación alta y cuándo una inflación baja? Muchas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, teóricamente, desde un punto de vista por teoría macroeconómica, en el tema del índole de inflación, hiperinflación, cuando supera los 3 dígitos, inflación galopante, cuando supera los 2 dígitos, inflación moderada por debajo de los 2 dígitos. Eso basándonos y focalizándonos en la teoría macroeconómica. Sin embargo, existen distintos estudios, por ejemplo, este estudio que hace el banco BBVA, que considera tasa de inflación alta por encima del 15% anual, una tasa de inflación moderada entre 10 y 15% y una tasa de inflación baja por debajo del 10% acumulado a 12 meses. En el caso del trabajo de investigación que fue publicado en la revista Economía ¿Nos puede Coyuntural, repetir nuevamente, por favor, doctor?
¿Cuándo es una inflación alta o galopante? No, no, muchas gracias, querido doctor. Desde un punto de vista teórico, entonces se suele subdividir, de acuerdo a teoría macroeconómica, la inflación en tres niveles. Hiperinflación por encima de los tres dígitos, una inflación galopante igual a dos dígitos y una inflación normal por debajo de los dos dígitos. Sin embargo, también existe el estudio del Banco BBVA que menciona que podemos considerar en la actualidad, en base a la evidencia empírica, una tasa de inflación alta por encima del 15%, una tasa de inflación moderada entre 10 y 15% y una inflación o tasa de inflación baja por debajo del 10%. En el caso del presente trabajo de investigación, se ha tomado en cuenta datos trimestrales y bueno, la frecuencia de datos ha sido desde 1990 hasta el último trimestre del 2019 y se ha tratado de recoger algunos factores que podrían influir en la tasa de inflación, tomando en cuenta de que la tasa de inflación en Bolivia en ese periodo tiene múltiples quiebres estructurales, tiene tendencia descendiente en determinados periodos y tiene repuntes en determinados periodos, y se ha tratado de responder básicamente cuál es la probabilidad de que la tasa de inflación en Bolivia presente un cambio de régimen o estado de alta o baja inflación. Y a partir de esta pregunta, ver si en el periodo en estudio predominan más los regímenes de baja inflación respecto a los regímenes de alta inflación. Eso sería, querido doctor. Muy bien, interesante, interesante estudio. Cuando hablamos, usted mencionó algo importante, regímenes de alta y de baja inflación. Considerando el pasado reciente en el cual se ha realizado su estudio, ¿cuáles son los factores en Bolivia que permitirían explicar que la inflación en nuestro país esté en un régimen de alta o de baja inflación? Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. En el caso particular de Bolivia, tomando en cuenta los datos trimestrales de 1990 hasta finales del 2019, es evidente que predominan más los regímenes de baja inflación, con una persistencia de alrededor de un 94% respecto a los regímenes de alta inflación, con una probabilidad de alrededor de 84%. Y los factores en el periodo considerado que han explicado de que Bolivia pueda considerarse de que ha tenido tasas de inflación elevadas, primeramente, el efecto a principios de los años 90 de la hiperinflación. Tiene un efecto muy importante el componente de inflación importada, por ejemplo, un incremento en el precio de los commodities internacionales, petróleo y sus derivados, metales preciosos, alimentos. Otro factor que ha provocado que en el periodo en estudio haya existido una alta inflación es un incremento de la demanda de commodities, prioritariamente por las economías BRICS, por ejemplo, China e India, y también el tema de las crisis económicas internacionales, el tema, por ejemplo, de la crisis financiera subprime de agosto del 2008, el tema también de choques externos de carácter exógeno temporal, por ejemplo, cambio climatológico abrupto, el fenómeno del niño y de la niña, que han provocado que en determinados periodos, en el periodo considerado, se haya registrado tasas de inflación altas. Ahora, con respecto a los periodos o regímenes de tasas de inflación bajas y estables, bueno, lo que el gobierno menciona siempre ha tomado de que ha existido un fortalecimiento de la demanda interna como motor de crecimiento. El gobierno también menciona de mayor credibilidad y certidumbre en la economía, mayor credibilidad de los agentes económicos y las economías domésticas en la moneda nacional.
Pero, sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que el hecho de que Bolivia haya tenido tasas de inflación bajas se debe a políticas económicas, monetarias y cambiarias que no son sostenibles ni siquiera en el mediano plazo. Un tipo de cambio fijo desde noviembre del 2011, una continua apreciación del tipo de cambio real que va a tener un efecto pernicioso sobre el sector transable de la economía, sobre las exportaciones, sobre la balanza comercial. A esto se suma un deterioro significativo del nivel de las reservas internacionales, un déficit fiscal que va en aumento y el tema de los subsidios que no son sostenibles ni siquiera en el corto plazo con respecto a los hidrocarburos y el tema de la harina de trigo, los certificados de exportación que se exige para poder abastecer a la demanda interna y la restricción a la exportación de ciertos productos, por ejemplo, el tema de la soya. Esos serían los factores en el caso de Bolivia que explicarían los periodos de alta y baja inflación, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivera. Interesantes hallazgos. Vamos a ir ahora a, bueno, el tiempo ya nos está quedando un poco corto. Vamos a ir al segundo bloque que tenemos, que es relacionado con la incidencia de los precios del petróleo. Usted ha realizado un segundo estudio, en este caso relacionado con la volatilidad en los precios del petróleo. Si nos vamos a evaluar, por ejemplo, cuáles son los determinantes teóricos o qué es lo que nos dice la evidencia empírica, los académicos, los expertos sobre qué determinan los precios del petróleo o, en su defecto, qué determina su volatilidad. Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Los factores teóricos y respaldados por la evidencia empírica y tomando en cuenta que existe una OPEP y una OPEC que determinan de manera significativa el precio del barril de petróleo y también el tema de sus derivados y el gas natural. Básicamente se resumiría en cuatro factores el tema de la determinación del precio. Uno es la influencia significativa que tiene la OPEP y la OPEC para poder influir de manera significativa en el precio del petróleo y el precio del gas natural a nivel mundial. El segundo factor que influiría a la alza o baja del precio del petróleo, puede ser el WTI, el Brent o el de Dubái, es el tema del juego de la demanda y oferta. Sucede que en determinados momentos, debido que el parque industrial automotor ha incrementado de manera exacerbada a nivel mundial, existe un exceso de demanda significativa de crudo a nivel mundial y la oferta se vuelve restringida. Entonces, este efecto de exceso de demanda provoca que el precio del petróleo también tienda a la alza y seguramente va a repercutir en la volatilidad del precio del petróleo dentro y fuera de la muestra. Otro factor que influye en el precio del petróleo es la especulación financiera. Esto más que todo focalizado a determinados grupos, personas o sectores que se dedican a la especulación y venta de precio de petróleo, de tal forma que puedan obtener ganancia cuando el precio del petróleo está en precios por encima de su media o de su promedio. Y finalmente, otro factor que va a influir de manera significativa en el precio del petróleo son las condiciones geopolíticas que podrían deberse, por ejemplo, a cambios climatológicos abruptos, al tema de conflictos bélicos, cualquier hecho que afecte de manera significativa al país productor de petróleo, a su industria como tal y a la mano de obra que esté ligada por un conflicto bélico, por un conflicto social o por un cambio climatológico abrupto, sin duda alguna va a provocar un incremento en el precio del petróleo y es lo que ahorita está ocurriendo, digamos, con el conflicto bélico que ya tiene bastante tiempo entre Rusia y Ucrania, que está siendo bien aprovechado, por ejemplo, por Venezuela. Hay algunas organizaciones multilaterales que mencionan que Venezuela, a raíz del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, este año va a cerrar con una tasa de crecimiento económico por encima de la media de los países sudamericanos. Eso sería, querido doctor Roger Alejandro Vanegas.
Ah, no, Sí, no. muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor. Sí, Muchas gracias, querido doctor. si hablamos de los precios del petróleo, ¿cuál es la incidencia de los precios del petróleo en la economía boliviana y cuáles serían su incidencia en la inflación? Bueno, ya nos explicó de que por, eh, por ejemplo, porque en Bolivia existe la subvención de los carburantes, la inflación es baja. Pero ¿qué otras incidencias tienen los precios del petróleo en la economía boliviana? Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, indefectiblemente el precio del petróleo está íntimamente alienado y correlacionado con el precio de sus derivados, el diésel, la gasolina y también el tema del gas natural. El tema del gas natural es de nuestro interés, pese que en Bolivia se han agotado ya casi las reservas de gas natural, que principalmente lo exportamos a nuestros socios comerciales tradicionales, que es Brasil y Argentina. Teóricamente, un incremento en el precio del petróleo provocaría un shock de oferta agregada, lo que se denomina en macroeconomía un efecto Keynes, provocando un incremento en el nivel de precios, tasas de inflación y una caída en el producto, pero eso en teoría macroeconómica. A esto, a su vez, desde un punto de vista teórico, un banco central general, no necesariamente el Banco Central de Bolivia, podría aplicar un incremento en la tasa de interés para poder frenar ese incremento en el precio del petróleo a través del canal de crédito con la finalidad de contraer algunos componentes de la demanda interna y provocar que el nivel de precio y la tasa de inflación nuevamente vuelva a su equilibrio. Pero eso es por una parte. Por otra parte, el incremento en el precio del petróleo a Bolivia como tal le favorece. No olvidemos el año 2020, el 2008, perdón, que hubo un incremento en el precio del petróleo y sus derivados. Para agosto del 2008, el precio del barril de petróleo habría llegado a 145 de petróleo, que justamente fue bien aprovechado justamente ese año, el 2008, para vender justamente el gas natural a nuestros socios comerciales a un buen precio, de tal forma que exista mayor ingreso de divisas, mayor ingreso al Tesoro General de la Nación, mayor ingreso a los impuestos que van a influir directamente a la exportación del gas natural, el tema del IDH y LHD, y esto obviamente va a repercutir en una mayor coparticipación tributaria, una mayor asignación de recursos económicos a cada uno de los departamentos, dependiendo si influye o no en la exportación del gas natural. Sin embargo, en Bolivia sabemos que el tema del gas natural, como nuestro principal producto de exportación, se está agotando. Y el tema de la exportación del gas natural es importante para fortalecer el nivel de reservas internacionales. Como el tema del gas natural se está agotando y no tenemos capacidad ya económica para poder subsidiar esos productos estratégicos relacionados a los carburantes, el tema de las reservas internacionales se va a ver mermado, afectado, y no vamos a tener la capacidad teórica y práctica como Banco Central de Bolivia para sostener más allá del corto plazo, un tipo de cambio fijo nominal de 6,96, que en realidad es ficticio, porque en realidad en el mercado paralelo, pues está a la altura de 7,8, 7,9 pesos bolivianos por dólar americano. Muy Sí, bien. sí, eso es, sí, sí, muchas gracias, querido doctor. Para ir cerrando nuestra entrevista, queremos preguntarle en este estudio que usted realizó, ¿cuáles son los resultados de su investigación sobre los pronósticos en los precios del petróleo? Le hago este comentario porque me recuerdo que en el 2012 la página de Economist, una página creo que es británica, hacía las proyecciones en los precios del petróleo y todos los meses fallaban. Decían, por ejemplo, este mes el petróleo va a subir y bajaba, después decían, este mes va a bajar y subía.
Entonces, es bastante complicado, ¿no? Predecir los pronósticos, realizar pronósticos sobre los precios del petróleo. Porque, como usted lo mencionó, el primer factor es la OPEP, o sea, hay decisiones geopolíticas, inclusive, ¿no? Adelante, doctor. No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, y completamente de acuerdo con su persona, querido doctor. Bueno, con respecto al documento de investigación del pronóstico de los precios del petróleo, se ha tomado como referencia el petróleo del WTI, el West Texas Intermediate, por ser referente no solamente a nivel mundial, sino a nivel continente americano. En la parte de la modelación, me he basado en varios documentos de investigación muy importantes. Entre ellos está dos de sus documentos de investigación de su autoría, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Uno es el tema de la incertidumbre financiera y económica mundial y su efecto sobre la economía boliviana, de su autoría, querido doctor. Y después, bueno, del excelente libro en series de tiempo, que bueno, lo va a publicar ya dentro de muy poco tiempo, que me ha servido a mí de mucho, digamos, para poder realizar el tema de la modelación de la variabilidad del precio del petróleo dentro y fuera de la muestra. Con respecto a la pregunta, el precio del petróleo sí es altamente volátil y es muy susceptible a los choques exógenos, al tema de las condiciones geopolíticas, al tema de especulación financiera, al tema del juego de la demanda y oferta y el tema de la determinación y fijación de los precios del petróleo de la OPEP y de la OPEC. Entonces, sería desde un punto de vista ya un poco técnico, no sería razonable pensar de que existe una hipótesis de varianza constante de la variable que se está estudiando a través del tiempo, en este caso el precio del petróleo. En ese sentido, una de las tantas familias que permite analizar, estimar y realizar un pronóstico fuera de la muestra de la volatilidad de alguna variable económica y financiera en particular es el tema de los modelos de las familias ARCH y de las familias GATS. Justamente lo que se trata es de conseguir predictores de la volatilidad de la variable en cuestión, fijándonos exclusivamente en la estructura del término de error. A la conclusión que se llegó, sí existen efectos asimétricos hasta el final del dato en la muestra que hemos considerado respecto al precio del petróleo, y a lo que hemos encontrado en el presente trabajo de investigación es que los shocks o choques negativos tendrían mayor efecto, ponderación e importancia para explicar la volatilidad de los precios del petróleo de WTI respecto a los choques positivos en la misma proporción y magnitud. Entendiendo por choques negativos o shocks negativos el tema de las malas noticias o una caída abrupta del precio del petróleo a nivel mundial. En ese sentido, el modelo asimétrico que mejor ha logrado capturar el comportamiento de los precios del petróleo y capturar el tema de varianza diferente a través del tiempo es un modelo exponencial GATS, llegando a dos conclusiones importantes, de que existe un efecto significativo y positivo de la volatilidad condicional del precio del petróleo de periodos precedentes, de periodos anteriores, sobre la volatilidad actual, y también de que la volatilidad del precio del petróleo WTI había incrementado o habría aumentado cuando el precio del petróleo WTI cae por debajo de sus expectativas, que cuanto este es mayor con respecto al esperado. En términos sencillos, los choques negativos o shocks negativos en el periodo en cuestión, en la muestra en cuestión, habrían afectado en mayor peso, ponderación e importancia a la volatilidad del precio del petróleo respecto a los choques positivos en la misma proporción y magnitud. Querido doctor Roger Alejandro Banega Ribe. Interesante conclusión porque lo que nos está diciendo acá es que lo que los financieros conocen como efecto apalancamiento sucede en los precios del petróleo, ¿no? Tal como también sucede en las acciones en las bolsas de valores, o sea, tiene el mismo comportamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, querido doctor. Sí, el tema puntual bueno, técnico y correcto, como su persona menciona, querido doctor, la presencia del efecto leverage o apalancamiento, en este caso,
aplicado sobre el estudio del precio del petróleo WTI, querido doctor. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle, estimado doctor Rolando Caballero, por su tiempo, por su perspectiva y desde luego la invitación está realizada para un futuro cercano en seguir conversando sobre sus investigaciones y sobre todo sobre la economía boliviana, la economía internacional también. No, más bien, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Le quedo de corazón muy agradecido siempre a su persona y también muy agradecido al programa, al magno evento académico televisivo, el programa Economía y Negocios de nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Y muy agradecido también con la ciudad y el departamento de Santa Cruz y siempre para colaborar, siempre para ayudar, querido doctor, siempre a la orden, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Muchísimas gracias, querido doctor. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy agradecido. Esta fue nuestra principal entrevista conversando con el doctor Rolando Caballero sobre un análisis de la inflación y sobre un análisis de la incidencia de los precios del petróleo en Bolivia, ¿no? Con base en publicaciones académicas. En tal sentido, vamos a ir a nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Eh, En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre el análisis de la inflación y sobre todo cómo inciden los precios del petróleo en la economía boliviana. Usualmente los países que tienen alta inflación es porque tienen problemas de déficit fiscal, porque tienen problemas de mal manejo en la política monetaria del país, porque existen devaluaciones cambiarias persistentes. Para que exista una inflación baja, es importante de que el Banco Central tenga objetivos de inflación, de que las reservas internacionales se fortalezcan y sobre todo la autonomía del Banco Central como un órgano independiente y técnico muy diferente de lo que es el gobierno de turno. En Bolivia hay tasas de inflación bajas, principalmente porque existen subsidios a los carburantes, como es la gasolina, el diésel, porque existe subsidio a la harina de trigo y porque existe el mantenimiento de un tipo de cambio fijo. Se necesita, en el caso de Bolivia, realizar correcciones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista cambiario, eliminar restricciones relacionadas con las exportaciones. De igual manera, ¿cuándo podemos decir que hay una inflación alta? Básicamente cuando la inflación es mayor que el 15%, podemos decir que es una inflación moderada cuando está entre un 10 y un 15%, y la inflación es baja cuando es menor que el 10%. De manera generalizada, en los últimos 30 años, posiblemente en Bolivia ha existido la predominancia de regímenes de baja inflación. Por otra parte, también mencionamos en nuestro análisis que dentro de lo que son los determinantes de los precios del petróleo, la asociación OPEP es un factor determinante. De igual manera, la oferta y demanda del crudo también es otro factor importante que explica por qué los precios del petróleo bajan o suben, la especulación financiera y las condiciones geopolíticas. Un análisis importante es que en los precios del petróleo la volatilidad está determinada porque las malas noticias tienen efectos que son más importantes que las buenas noticias, y esto, al igual que en los mercados financieros, tiene sus repercusiones de mayor volatilidad. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en
nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, los invitamos por el programa a que nos acompañen en el programa Economía y Negocios los días sábados a las 8 de la noche, el reprise del día domingo por Canal 11, Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.